Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos de nuevo a Málaga Examen, el espacio que tenemos en esta casa, en Canal Málaga, para el análisis y el debate de la actualidad. Con el inicio del curso político arrancamos temporada y lo hacemos con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como siempre, en esta mesa, tres tertulianos. Hoy está con nosotros Fernando del Valle, director de Andalucía de ABC. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Manu. Muy buenas noches. Saludamos también a la profesora de la Universidad de Málaga, Sonia Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Manu. Un placer volver. Y por último damos la bienvenida a Carlos Camacho, al vicepresidente del Sindicato Médico. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias. Pues el curso político ha comenzado en Málaga con el tercer hospital y un posible cambio de ubicación, ocupando portadas de periódicos y titulares. Y es que ahora la Junta de Andalucía ha anunciado que está estudiando modificar el proyecto para que en lugar de 800 camas tenga 1 millar. De no caber esta ampliación en los terrenos anexos al Hospital Civil, que es donde se proyectaba esta infraestructura sanitaria, al principio se están barajando otros terrenos. De hecho, ya hay una zona alternativa. El Ayuntamiento de Málaga ha propuesto a la Junta de Andalucía unos suelos de unos 200.000 metros cuadrados en la zona este de la capital, por encima de la Ronda. ¿Qué les parece este posible cambio de ubicación y qué puede suponer con el proyecto inicial? Comenzamos con Elisa. Bueno, nosotros desde el Ayuntamiento siempre hemos tenido noticia de la preferencia de la actual Junta de Andalucía con respecto a los terrenos del civil. De hecho, ese es el trabajo que se ha ido avanzando por parte de las autoridades autonómicas con los compañeros responsables, fundamentalmente en este caso la Gerencia de Urbanismo y también del área de movilidad, que ya están avanzando también en los trabajos de movilidad y los estudios de accesibilidad correspondientes. Esa ha sido siempre la prioridad y también ha sido la prioridad del Ayuntamiento. Lo que sí es cierto, y así se le trasladaba ayer en una reunión que tuvimos oportunidad de compartir con el Colegio de Médicos, porque efectivamente pues se estaban analizando otras posibilidades para el supuesto de que finalmente ese terreno no fuese posible, ¿no?, para ubicar la huella necesaria de esa infraestructura y sobre todo pues teniendo en cuenta las necesidades futuras también, el posible incremento de población de la ciudad de Málaga. Hablamos de unos terrenos en el civil que efectivamente ya disponemos de ello. Hubo un acuerdo y una cesión por parte de la Diputación Provincial, con lo cual esa ubicación sería la más fácil y sobre todo la más rápida, ¿no? Es cierto que empezar de nuevo pues con el planteamiento de un proyecto en otros terrenos supondría la necesidad casi de empezar de nuevo, ¿no? Con lo cual casi nos decían, ¿no?, los técnicos responsables de la Junta que estaríamos hablando de un plazo superior a 1 año y medio. El objetivo de la actual Junta de Andalucía, si nos lo trasladaba la delegada del Gobierno de la Junta, es acometer el proyecto lo antes posible. Un proyecto que nosotros entendemos que va a posibilitar que esa necesidad sea correspondiente o se adecue a la huella, a las disposiciones del plan general, también del plan especial y esa es la prioridad también para el Ayuntamiento y así nos lo trasladaba la Junta de Andalucía, esa es la prioridad. La supuesta búsqueda, ubicación de otro emplazamiento es simplemente con carácter subsidiario a esa posibilidad, ¿no? En el caso de que nos encontremos imposibilidad técnica, sí que es cierto que se estaban anticipando, ¿no?, a la búsqueda de otro emplazamiento. Es cierto que el Distrito Este también tiene una necesidad que también se lleva planteando desde hace muchísimo tiempo, porque dramáticamente llevamos hablando del tercer hospital para esta ciudad ya demasiados años, ¿no? La primera vez que hablábamos del tercer hospital estaba todavía Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía y desde entonces pues han sido muchísimos años, muchísimos proyectos que se han ido presentando a la ciudadanía y que finalmente pues han quedado en el cajón del consejero de Sanidad de turno, del delegado en este caso de Sanidad de la ciudad. Con lo cual para nosotros es prioritario que efectivamente la Junta definitivamente verifique la posibilidad técnica. Como digo, se están avanzando también
en los trabajos, en los análisis de movilidad, porque hablábamos de un entorno especialmente denso en población, el distrito de Belén Miraflores, que es un distrito pues, que conozco también por ser concejala, ¿no? en el 4, y bueno, pues es evidente, ¿no? que necesita bueno, pues un complemento, un estudio, un análisis exhaustivo también de las circunstancias futuras de la movilidad de la zona y de la posibilidad, la necesidad de aparcamiento y bueno, pues son cuestiones que también se están avanzando en los estudios previos de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Málaga. Experto en este asunto es Carlos Camacho, vicepresidente del Sindicato Médico. ¿Qué opina? Bueno, pues opino que es algo que se está mareando ya en exceso, efectivamente. Ya es un tema casi manido por el número de años que llevamos escuchándolo, pero que seguimos sin tener ninguna solución. Lo que queremos es que se haga ya algo. ¿No? Ya no queremos ya ni el tercer hospital, gran hospital, ni el macrohospital. Algo porque efectivamente llevamos arrastrando un déficit estructural desde hace demasiados años. Déficit estructural tanto en recursos humanos como en recursos materiales, pruebas complementarias y camas. Efectivamente, lo que se planifica es un hospital de 800 camas, que son las que ahora mismo le hacen falta a Málaga. Pero cuando se quiera terminar ese hospital, Málaga probablemente ya no necesite 800, sino quizás 1.200. Porque es una de las pocas provincias que sigue increciendo la población. Y además sigue increciendo, pero ojo, además con muchísima población anciana, porque somos casi el geriátrico de Europa. La cantidad de extranjeros que se vienen a vivir a nuestras costas, a nuestra zona, eso va a requerir no solo un hospital de agudos, que es el que estamos hablando, de 800 camas, sino seguramente un hospital de crónicos o un hospital geriátrico. Es decir, para cuando se termine el hospital, si empezasen mañana mismo, probablemente ya sé que nos quedaría pequeño y necesitaríamos otro hospital, que puede ser el de la zona este, que puede ser el macrohospital, que puede ser algo más. Es decir, con el tercer hospital probablemente no solucionemos desde luego el problema que tenemos. Lo que sí es cierto que cada mes que se pospone eso, se agrava la situación de los malagueños, de la población malagueña, porque venimos arrastrando un déficit, como digo, desde hace demasiados años. Y Málaga yo creo que en este sentido es la provincia más castigada de toda Andalucía. Buena prueba de eso es que la provincia donde más crece la oferta privada es Málaga. Por algo será, efectivamente, porque si el sistema público no da la respuesta que la gente necesita, pues lógicamente la gente se tiene que buscar las habichuelas por algún sitio y se va al sector privado, que es donde está creciendo Málaga, pues por encima del resto de las provincias. Es decir, si contamos las camas del sector privado y las del público, no tenemos tanto déficit estructural. Desde luego, en lo que es el sistema público estamos muy por debajo de cualquier zona de España, vaya. Fernando. Yo creo que hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Es evidente que en Málaga es urgente, no, urgentísimo contar con una gran infraestructura hospitalaria que efectivamente la Junta de Andalucía viene prometiendo desde los mandatos socialistas desde hace más de una década. Los datos los ha dado Carlos, estamos a la cola en prácticamente todos los rankings de camas, etcétera, y es muy necesario contar con esta estructura. Pero ahora bien, ¿qué es lo importante? Yo creo que lo importante sería que lo que se venga a hacer ahora pues también sirva para el futuro. Y en ese sentido, personalmente opino que si hay que esperar un año o un año y poco más para que el proyecto fuese otro y fuese a cubrir muchas más necesidades que lo que dé de sí el civil, que no lo sé, porque todo esto estamos en que se está estudiando, pues a lo mejor sí sería bueno pararse y decir, miren, mejor que donde lo teníamos previsto nos va a dar mucho más servicio en esta zona, que es una zona a la que yo creo que va a tener que podría tener bastante accesibilidad. Todo esto es pura teoría, porque por lo que has dicho, Elisa, todos vuestros ánimos están muy bien enfocados a que esto termine en el civil. Aquí el problema que yo creo que se ha habido ha sido de comunicación, de cómo de repente volvemos del curso y la Junta de Andalucía de repente hace público que está revisando, que puede que sí, que puede que no vaya al civil. Yo creo que el nuevo gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía, si algo tiene que tener cuidado en muchas cosas, por supuesto, sería no cometer los mismos pecados que había cometido sus antecesores, de dar la impresión de dar nuevas patadas adelante a un proyecto que es fundamental para Málaga. Sonia. Bueno, yo estando de acuerdo con los argumentos de mi compañero, tengo que decir que en ese caso comentabas tú, Fernando, que tenemos que pararnos, pero si es que esto lleva parado 12 años, que es el gravísimo problema de esta situación. Yo estoy contigo en ese razonamiento de que
y acompañando a su razonamiento de que evidentemente sería mejor tomar una solución definitiva. Y desde luego no seré yo quien se queje de que haya un hospital en la zona este donde vivo y evidentemente soy muy consciente de las necesidades y de las carencias que tiene esa zona. De hecho creo que habíamos hablado aquí, ¿no? que además parecía un poco vergonzoso incluso que cuando se había hablado de que se iba a ampliar el ambulatorio del Este, de que se le iba a hacer prácticamente un chare, luego se quedó en que bueno, que se le iba a poner una maquinita de rayos y tal, y básicamente se ha quedado en un pintura y poquito más, pues evidentemente resulta muy indignante para la población. Sobre todo lo que a mí me parece muy indignante es que volvamos a hablar de esto. ¿Qué diferencia hay con respecto a un año para que ahora necesitemos un plan B? ¿Cómo que de repente necesitamos un plan B? No se había dicho ya digo que yo estoy contentísimo con este plan B. El problema es que a mí me parece que este plan B es simplemente otra cosa para seguir alargando el proceso, porque seguimos hablando, llevamos hablando de este hospital 12 años y no se ha puesto ni un ladrillo, como bien se reflejaba en un artículo periodístico, ¿no? Entonces, lo que decía el compañero Carlos, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Hay que tomar medidas ya y hay que empezar a solucionar los problemas ya. Y si lo del Hospital Civil sirve para que al menos se palíe un poco la urgente necesidad que tiene Málaga, bueno, pues si luego se hace un tercer hospital, estupendo, pero no puede ser que la excusa de, no, es que como lo queremos hacer mejor, ahora lo vamos a parar todo, a ver si para dentro de un año o de 2 empezamos a estudiar lo de la zona este y a lo mejor para dentro de 10 años tenemos un macrohospital maravilloso. Lo que pasa, Sonia, no parece muy serio. Lo que pasa es que dinero para un cuarto hospital ya sí que no va a haber, el dinero es el que hay y es finito. Es decir, lo que se haga ahora tiene que ser lo definitivo. Pero no tiene por qué ser lo último que se haga. No tiene que ser Elisa quería hablar y luego vamos con Carlos. Bueno, yo, Te habían pedido el turno. ahí Adelante. la reflexión que ha hecho Fernando esta tarde en la mesa era precisamente la reflexión que ponía ayer encima de la mesa la propia delegada del Gobierno, ¿no? En la diferencia entre lo urgente y lo importante. Exactamente eso, ¿no? Había compañeros del Colegio de Médicos que efectivamente bueno, pues planteaban una visión más a largo plazo, ¿no? Al crecimiento de la población en el futuro, aun a sabiendas que efectivamente eso podía alargar mucho los plazos. Lo que sí es cierto es que es estrictamente importante que llevemos a cabo en el menor tiempo posible esta infraestructura para la ciudad. Decía la compañera Sonia que se estaba planteando un plan B para seguir alargando el plazo y era justamente lo contrario, es decir, se están avanzando en la búsqueda de terrenos por si efectivamente hubiese algún problema técnico que no permitiese la ubicación Elisa, definitiva en ese suelo. ¿De dónde salen esos problemas técnicos cuando el año pasado se firma un acuerdo y se hace una foto preciosa de que allí ya va el hospital, en el aparcamiento del Hospital Civil? ¿Por qué eso no se sabía hace un año? Existe un plan funcional avanzado y existen estudios que bien dicen o que parece que ponen encima de la mesa que todo puede ir sobre la marcha. El único problema que planteaban bueno, pues algunos técnicos era fundamentalmente relativo a la accesibilidad y al futuro de ese emplazamiento en esa ubicación. Pero eso ya se hablaba hablamos hace un de problemas año. de aparcamiento y de comunicaciones. Uno a uno, que si no, en casa no se enteran ni nosotros aquí tampoco. No obstante, se sigue avanzando en esa línea y todo apunta que efectivamente la huella es perfectamente compatible con las disposiciones del plan general. Y si eso es así, ayer nos decían los compañeros técnicos de la delegación, si eso es definitivamente así, el proyecto puede ser que vaya muy rápido, tanto como que la Junta pueda declarar el interés público y efectivamente se pueda incluso incorporar la cantidad presupuestaria para la redacción del proyecto en los próximos presupuestos del 2020. Es decir, la inquietud, así nos lo trasladaban ayer, es iniciar el camino lo antes posible, partiendo de la base que efectivamente, a pesar de que bueno, pues estamos hablando de una Junta de Andalucía que lleva tan solo 6 meses de recorrido, ¿no? Y bueno, pues pudiera pensarse que le estamos exigiendo lo que bueno, pues llevamos exigiendo y que no hemos conseguido de otra Junta de Andalucía durante muchísimos años, ¿no? Pero sí es cierto que la necesidad... Y que por otra parte su partido ha prometido que iba a hacer. Sí, por eso digo que están trabajando, que es una prioridad, y así lo ha trasladado además el consejero, es una prioridad para la provincia de Málaga el acometer la infraestructura sanitaria por el déficit tan histórico y la gestión tan nefasta que llevamos padeciendo durante tantísimos años. Y es cierto
que es urgente acometer una infraestructura sanitaria en Málaga capital. Como posibilidad en ese escenario de que finalmente se encontraran alguna dificultad, el Ayuntamiento estaba buscando suelo, pero realmente el trabajo que hay avanzado, y así se le trasladó, insisto, al Colegio de Médicos, aprovechando que también era casi unánime la opinión del Colegio de Médicos en esa urgencia, la necesidad de que finalmente se lleve a cabo esa infraestructura en ese emplazamiento, pues se le dio la tranquilidad que efectivamente ese era el camino que se estaba emprendiendo. Yo lo que quería recalcar es que además el plan A, el del civil, y el plan B, que puede ser otro, no son excluyentes, deberían ser consecutivos, porque como digo, cuando terminemos con el plan A, se nos va a quedar, ya estará pequeño. Vamos a necesitar el plan B también. Es decir, que lo urgente y necesario ahora mismo efectivamente es que el civil, el hospital, en el hospital civil, en los desplazamientos que está buscado, se haga y se haga ya. Porque efectivamente el hacerlo en otro sitio es retrasarlo más. Y lo que ocurre es que es importante también tener en cuenta un tema, y es lo que decía Fernando, el presupuesto no es infinito. Sí. Y el problema también que llevamos sobre la espalda es que llevamos más de 10 años sin acometer absolutamente ninguna inversión en la infraestructura sanitaria que dispone la ciudad. Es decir, estamos hablando de infraestructuras hospitalarias que llevan más de 40 años sin recibir absolutamente, prácticamente ninguna partida de inversión en materia de conservación y mantenimiento, con lo cual, bueno, y si hablamos ya de la provincia, apaga y vámonos, ¿no? Decía el delegado, yo escuchaba el otro día el delegado en una intervención, decía que la visita que está haciendo, el reconocimiento de, bueno, pues de todos los ambulatorios, los centros de salud de muchísimos pueblos de la provincia, se está encontrando con infraestructuras todavía cometidas en la época franquista, donde decía él, incluso las puertas, los pomos todavía son de la época de Franco, y no se ha invertido absolutamente ni un solo euro desde hace pues más de 50 años, ¿no? Esa es la realidad. Tenemos otra serie de infraestructuras que también necesitan de la dotación presupuestaria para realizar labores de conservación y mantenimiento. En este mismo ejercicio presupuestario ya se están acometiendo obras por valor de más de 2 millones de euros, y es importante que también se contemple por parte de la Junta de Andalucía la necesidad de conservar las infraestructuras que ya tiene la ciudad, ¿no? Es importante, efectivamente, la creación de la nueva, que como estamos hablando, sin olvidar que, efectivamente, los hospitales que tenemos y los antiguos centros de salud y ambulatorios o centros o consultorios locales, algunos efectivamente necesitan reformas, y reformas importantes. Ahora, con el tema de las agresiones y tal, pues hemos estado un poco cursando visitas a los centros de salud, viendo las medidas de seguridad que hay. Bueno, pues prácticamente todos los centros de salud de Málaga Capital necesitan reformas, a unos más que otras. Por ejemplo, una de las reformas que queremos, de las medidas de seguridad que pedimos, es que las consultas estén comunicadas unas con otras. Muy sencillito, abrir una puerta en la pared, vaya, no es tan difícil. Bueno, pues hay muchos centros de salud que es que no tienen ninguna consulta comunicada, otros que tienen 3 o 4, otros que tienen 2, otros, los nuevos, sí, o los que se han hecho alguna reforma reciente tienen todas, pero me parece que es nada más que son un par de ellos. Es decir, que estamos, además de que necesitamos lo nuevo, tampoco podemos olvidar lo viejo. Y me vienen ahora a la mente también las 2 UBIs de los 2 grandes hospitales, deficitarias a tope. Necesitan una reforma y una inversión importantísima en ambas, en ambas. No tienen boxes separados, no tienen un centro de control único y con suficiente visibilidad para todas las camas, con lo cual, pues, encima del poco personal que tienen, es saturadísimo y estresadísimo, porque no pueden ver constantemente a todos los pacientes, aparte de que además intimidad ninguna para ninguno de ellos, en fin, que necesitan una reforma urgente también. Y los servicios como las UBIs, como digo, que son súper necesarios en nuestros hospitales. Es decir, que no podemos centrarnos solo en lo nuevo, que llevamos 12 años diciéndolo. Es que lo que tenemos hecho también lo estamos descuidando. El problema es que tenemos un déficit de inversiones bestial. Muchísimos años. Claro, es que prácticamente los últimos 10 años se han perdido en materia sanitaria en nuestra ciudad. Claro, yo entiendo que no lo podéis arreglar todo en 6 meses, en un año, como dices, pero yo creo que en este caso el problema es que se nos junta lo importante con lo urgente. Y entonces, pues a toda esa carencia que hemos dicho de recursos materiales y de recursos humanos, claro, que sufre cualquiera que va a un centro de esa ciudad, y no solo eso, yo puedo hablar más concretamente de nefrología, donde sí se han llevado a cabo algunas mejoras de la unidad de diálisis, pero lo que es la zona de habitaciones también deja mucho que desear, y yo me he tenido que quejar alguna vez del tema de la limpieza, pero no porque no se limpie, sino por el degradado del tiempo, ¿no? De las barreras donde se tienen que apoyar, también las condiciones en las que muchas veces tienen que estar los familiares en unidades tan críticas como esa, donde los pacientes son de larga espera. Puede parecer una tontería, pero el tema de esos televisores del año de
de los años 80 que deben ser, pues mire, para alguien que afortunadamente vaya a estar una semana en un hospital, pues a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero para trasplantados y todo ese tipo de enfermos crónicos que se tiran a veces meses, si es que es verdad que hay muchas mejoras que hacer y que se van haciendo poco a poco, y hay muchos trocitos de Carlos Haya, de hecho hay trocitos que parece que has cambiado de edificio de repente, ¿no? 2 millones de euros se están ejecutando hoy en Málaga capital. Claro, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Los 10 años que llevamos sin hacer nada, pues prácticamente los 2 millones de euros se difuminan, ¿no? Claro, Elisa, pero estarás conmigo en que resulta muy llamativo que en campaña electoral lo tuvierais todo clarísimo y se prometieran una serie de cosas y ahora parece que no sé si esto es mejor, no sé si aquello es mejor. Yo por eso decía y la antes sensación, tú lo has mencionado, ¿no? Que esto creo que ha sido, o espero que haya sido un problema de comunicación. Porque por lo que se está viendo en estas reuniones parece que todos los ánimos están muy enfocados a que efectivamente esto se haga en el civil y se haga ya. Y tampoco nos vamos a plantear ahora qué es lo que vamos a necesitar dentro de 20 años. Hagámoslo ya para quedar bien, el Partido Popular en el gobierno quedará bien, haciéndolo rápido. Con lo cual, lo peor que creo que se puede hacer es marear la perdiz con este tipo de anuncios que la impresión que terminan dando o pueden terminar dando es de estos son iguales que los otros. Efectivamente. Pues con esta reflexión... Porque ya se dice que ya había incluso avanzado antes un proyecto, un grupo de expertos había trabajado en ello, no sé qué, y que estaba todo como muy avanzado. Entonces, y ahora está todo parado. De hecho, el plan funcional con el que se quiere hacer este tercer Partimos hospital del plan funcional que se ha diseñado, que está bien trabajado y bueno, pues se parte de ese trabajo, ¿no? Y insisto, se están dando los pasos para el futuro, bueno, pues encaje, ¿no? Del desarrollo también normal del distrito y de un equipamiento de esa envergadura en la ciudad, ¿no? Pues llegado a este punto vamos a cambiar de tema y vamos a centrarnos ahora en otro de los grandes asuntos de este inicio del curso político, del Convento de la Trinidad, sobre todo después de que la Junta de Andalucía haya anunciado su intención de convertirlo en un museo arqueológico con fondos propios. Una idea que ha aplaudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que de hecho ha mostrado su interés en participar y en colaborar. De hecho, ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Málaga y se aprobó una moción al respecto. ¿Qué opinan de este proyecto, de que finalmente el convento se convierta en un museo arqueológico? Bueno, pues hablando de proyectos fallidos, ¿no? Proyectos que llevan muchísimos años, ¿no? en el olvido de la anterior Junta de Andalucía, este es uno de los ejemplos más claros, ¿no? De la desidia y desde nuestro punto de vista de la dejadez, ¿no? de la Junta Socialista. Bueno, hemos tenido oportunidad de estudiar, de analizar infinidad de proyectos, ¿no? Se nos hablaba del proyecto del Parque de los Cuentos, también se habló en su día de ser, bueno, pues una subsede del Instituto Andaluz del Patrimonio, se hablaba de, bueno, pues el último de los proyectos, ¿no? Planteaban un proyecto social, cultural, además desde nuestro punto de vista planteado de una forma un tanto desleal con respecto al ayuntamiento, porque saben que era un proyecto muy similar al que el ayuntamiento ya está impulsando en la antigua prisión provincial, ¿no? El alcalde siempre ha sido absolutamente claro y franco en su propuesta, ¿no? En el destino del Convento de la Trinidad. Así lo planteábamos en nuestro programa electoral, el alcalde lo llevaba con una de las propuestas de programa electoral y sobre todo, bueno, pues lo hacía con un objetivo muy claro, ¿no? Y lo plantea con un objetivo muy claro, que es crear una nueva centralidad cultural en el distrito de Bailén Miraflores. Nuestro objetivo es bueno, pues garantizar la transformación, bueno, pues la rehabilitación de una de las piezas quizás más interesantes también de nuestro patrimonio, de nuestra historia, un bien de interés cultural que lleva pues muchísimos años, ¿no? Dejado y prácticamente olvidado, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente crear en ese entorno una nueva centralidad cultural para ubicar, pues no solamente hablábamos de posibles colecciones, ¿no? Del Museo de la Aduana, pero fundamentalmente para bueno, pues plantear la ubicación, el poner en valor todo el patrimonio propio de la Junta de Andalucía, ¿no? Llevan desde la aplicación del decreto de hace ya 35 años, tienen un fondo, un patrimonio propio abundante que nosotros creemos que puede ser un buen emplazamiento para poner en valor y sobre todo para completar con usos complementarios que se puedan favorecer, insisto, los vecinos del distrito de Bailén, ¿no? Hablamos de crear talleres artesanales, la posibilidad de articular conferencias, talleres, oficios, es decir, un sitio, un lugar de encuentro y sobre todo una nueva centralidad importante
importante para el distrito. Esa es la propuesta que el alcalde siempre ha planteado, que no ha encontrado, pues muchas de las ocasiones, no ha encontrado la complicidad o la lealtad de la Junta de Andalucía. En este caso, bueno, pues la consejera ve con buenos ojos, ¿no?, el empezar el camino en este sentido y para nosotros es una gran noticia. Vamos a ver qué opina el resto de la mesa, pero vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria antes y enseguida volvemos. No se vayan. Hasta ahora. Retomamos Málaga Examen y lo hacemos hablando del Convento de la Trinidad y la intención de la Junta de Andalucía de convertirlo en un museo arqueológico. Antes de la pausa publicitaria habíamos escuchado a la portavoz del Grupo del Partido Popular, Elisa Pérez de Siles, y ahora nos tocaba escuchar al resto de miembros de la mesa. Comenzamos con Fernando, por ejemplo. Pues, adelante. Sí, Manu, la verdad es que el PP se puede decir que tiene hasta cierta suerte de, entre comillas, de haberse encontrado en la Junta de Andalucía con la herencia que se ha encontrado. Hablábamos antes del hospital, ahora del Convento de la Trinidad, porque el margen de mejora es brutal, ¿no? Y en Málaga es brutal. Ahora bien, llegará un momento en el que la ciudadanía pida al nuevo gobierno del PP que no hable solo de la herencia y que se dedique a hacer cosas que yo creo que se están haciendo, pero lógicamente, como se han prometido tantas durante los eternos años de gobierno socialista, pues la gente ya va a ser más impaciente. El Convento de la Trinidad es uno de ellos. Es terrorífica la historia de proyectos que han ido pasando por ese claustro mientras permanecía abandonado y, o si no, en ruinas, como hemos comentado antes. Y seguramente que el Parque de los Cuentos de Paulino Plata, por aquello de los cuentos, es el que termina ejemplificando, por lo menos terminológicamente, lo que eso ha sido. Había un último plan del gabinete socialista que el ayuntamiento lo rechaza por sus coincidencias con el de la cárcel, y a mí la impresión que me ha dado este último anuncio de que podría convertirse en un arqueológico, tengo la impresión de que ha sido un anuncio un poquito apresurado. Porque se ha metido a la aduana de por medio, cuando uno de los grandes activos que tiene el enorme y estupendo Museo de la Aduana, creo que son los fondos arqueológicos, que todos los malagueños nos hemos llevado una sorpresa maravillosa cuando los hemos visto ahí, porque muchos ni los habíamos visto cuando estaban en la Alcazaba o todos los años que se habían permanecido ocultos. Ahora se nos dice que no, que es para los fondos después de la Junta. ¿Qué fondos son esos? ¿Con qué patrimonio? Creo que para dar una imagen distinta a la del anterior gabinete socialista, en el momento en el que se tenga claro qué se va a hacer con el Convento de la Trinidad, tendría que haber transparencia y tendría que haber un gran anuncio y decir, señores, esto es lo que va a haber aquí. Pero no ideas, globos sonda, etcétera, porque es que entonces al final vamos a terminar pecando de lo mismo que ha venido sucediendo hasta ahora. Sonia. Sí, efectivamente, parece que aquí nuevamente nos encontramos con otro problema de comunicación que lo que nos lleva es eso, a otro emplazamiento, en este caso el Convento de la Trinidad, que lleva 10 años, pues que si va a ser biblioteca, que si va a ser un centro de arquitectura, que si va a ser un centro cultural y que ahora finalmente vamos a por el Museo Arqueológico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que mientras el pobre convento se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con Fernando en que aquí el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía e incluso el permanente del PP, podemos decir, pues están perdiendo una estupenda oportunidad de empezar a ejecutar cosas, porque la sensación que da es que hablamos, discutimos, ahora tenemos una idea, ahora tenemos otra, pero que al final esto, exactamente igual que el hospital, lleva más de una década sin que se haga nada. Y sobre todo, en este caso, porque bueno, el hospital no existe, ahí no hay nada que se pueda estropear, pero en este caso con un patrimonio que se está viniendo abajo. Entonces, Ahí pues, estamos viendo las imágenes ahora. Efectivamente. Entonces, yo no sé hasta qué punto también parece muy razonable el empecinamiento del alcalde en hacer un museo más en la ciudad, que eso también hay que tenerlo en cuenta, cuando ya había una idea que parece muy interesante, ¿no? Y que a pesar de que se pueda parecer a lo que el alcalde está desarrollando en, no me voy a acordar del nombre de la cárcel, el distrito
Cruz de Milladero. Distrito, no, pero no, el nombre Distrito del 9 puede Distrito ser, ¿cómo 9 se podía llamaba? ser. El proyecto El Distrito proyecto 9. Distrito 9, ¿no? Y digo, a ver si voy a decir otro número y iba a estar mal. Que a pesar de que, bueno, pues yo creo que la distancia que podría haber entre los dos centros, pues que podría ayudar también eso a que sea un lugar de encuentro para los vecinos más cercanos y a que haya distintas actividades que Málaga, afortunadamente, en los últimos tiempos está teniendo un auge de actividad cultural muy importante y que yo creo que lo podría absorber perfectamente. Pero sobre todo, ya te digo, no es porque yo esté de acuerdo más con una idea que con otra, sino porque lo que me gustaría es, bueno, si ya se ha llegado a un acuerdo, si ya se ha hablado, si ya se ha firmado, vamos a empezar con algo y a tirar para adelante, ¿no? Sino que parece que, porque lo queremos hacer mejor, nuevamente otra vez se queda parado. Es que Elisa quería hablar. ahí es donde falla. O sea, lo que argumentaba la Junta con respecto a la defensa del anterior proyecto era que había logrado un consenso vecinal. Al ayuntamiento, en este caso, representante de todos los malagueños, jamás se nos emplazó a ninguna mesa de trabajo ni nada por el estilo. Es más, hay una plataforma Pro Convento de la Trinidad, que representaba más de 250 entidades culturales y muy representativas también de la vecindad del distrito de Belén Miraflores, que llevaban además muchísimos años reivindicando un destino digno y un proyecto para el Convento de la Trinidad. Fuere cual fuere el partido político, tanto al ayuntamiento, cualquier tipo de administración, ¿no? Ellos reivindicaban un proyecto y una solución para el convento y, curiosamente, cuando empieza la Junta de Andalucía socialista a diseñar el proyecto, jamás tampoco llegaron a sentarse con ellos ni a plantearle cuál era su propuesta. Nosotros decíamos que nos pareció una deslealtad, no solamente por no haber intentado, bueno, pues, consensuar con el ayuntamiento el proyecto, no solamente por eso, sino, insisto, porque el alcalde plantea centralidades culturales, equipamientos de ciudad que sirvan para dinamizar el entorno, el patrimonio y la cultura de ese entorno y, por supuesto, dinamizar también, encontrar espacios para la sociedad, para los colectivos vecinales, para las entidades del distrito. Pero hablamos también de un objetivo último, ¿no? que favorece también, lógicamente, al turismo de nuestra ciudad. Vivimos de eso y encontrar esos emplazamientos en los 11 distritos de la ciudad también sirve para mejorar los flujos de la gente que viene a visitar Málaga. Para nosotros es importante que se haya recuperado por lo menos la inquietud de empezar a trabajar el proyecto con el ayuntamiento. Yo creo que es que no puede ser de otra manera, ¿no? Y es cierto que hablamos también de muchísimos años, ¿no? Muchísimas promesas incumplidas. Hemos visto, los vecinos del distrito de Belén han visto cómo han caído pabellones y han quedado bueno, pues reducidos a montañas de escombros. Esa es la realidad de ese patrimonio, ¿no? En un entorno tan bonito además como es el entorno del convento, con una plaza que además se ha rehabilitado al lado de la iglesia, justo también con la ubicación de la Hermandad del Rocío de la ciudad. Es decir, un entorno que está quedando muy bonito y completar, sobre todo poniendo en valor el patrimonio y la cultura del distrito de Belén Miraflores, para nosotros es fundamental. Pero es importante que se recupere esa inquietud, por lo menos empezar a trabajar un proyecto y consensuarlo con quien yo creo que hay que consensuarlo, ¿no? Que es con el ayuntamiento, que es el representante, en este caso, los malagueños. Escuchamos ahora a Carlos Camacho, que todavía no lo habíamos oído en esta parte del programa. Efectivamente el proyecto de otro, como dice, otro nuevo museo a Málaga no le viene mal que sea un nuevo museo. De entrada, Málaga está apostando ahora mismo a un turismo no ya de sol y playa como era antiguo, sino precisamente de cultural, ¿no? De visita cultural. Y de hecho los cruceristas que vienen a Málaga ya vienen buscando la cultura de Málaga, sus museos, no vienen ya a sol y playa. Entonces yo creo que efectivamente ese destino es perfectamente válido. Es más, también cabría incluso otros proyectos, como decís, de talleres, de formación y demás, puesto que el espacio es suficientemente amplio, suficientemente grande para acoger ambas, esa dualidad, ¿no? de servicios. Yo creo que sí es bueno, efectivamente, que por lo menos empiece a trabajar, a tratar algo, porque desde que se abandonó en el año 74, 45 años ya, efectivamente han sido... Bueno, abandono tenía ya de antes, aunque estaba ocupado como cuartel, pero se dejó porque era ruinoso ya. Pero 45 años de abandono son demasiados años para cualquier edificio. Me parece bueno para la ciudad que efectivamente se empiece a tratar, como decíamos antes, lo que sea, pero que se haga. ¿Cabe una cosa? Bien, yo creo que caben hasta las dos. Y desde luego no hace daño el que sea un nuevo museo, puesto que Málaga ya pues está empezando a despuntar como capitalidad cultural dentro de Europa. Cosa importante, creo, para el malagueño del futuro, vaya. Pero yo reitero que creo que para que la gestión parezca distinta, hace falta que cuando se haga un anuncio
pero no te voy a decir que sea el definitivo, porque todo está sujeto a muchísimas variables. Pero que no dé la impresión de que se están dando patadas para adelante con globos sonda y con ideas. ¿Un museo más para Málaga? Pues no sé, a lo mejor estamos creando museos por encima de nuestras posibilidades. No lo sé, porque es que no lo sé, es que no me han dicho con qué se llenaría ese museo. Se me ha hablado de unos fondos, se ha hablado de la posibilidad de medio vaciar la aduana o fondos de la aduana, etcétera, con lo cual no me parecería ningún acierto. Pero a día de hoy no sé con qué se llenaría ese museo. Entonces, yo repito que lo que sí me gustaría es saber a ciencia cierta que la Junta de Andalucía tiene un plan y, por supuesto, que va a ser consensuado con vecinos, pero sobre todo con el Ayuntamiento, porque yo estoy muy de acuerdo con esa idea de crear centralidades. Al final, una infraestructura tan importante como el Convento de la Trinidad, que los vecinos estén muy de acuerdo con lo que se haga, por supuesto, pero es para toda la ciudad, no solo para los vecinos de esa plaza. Pues antes de pasar al termómetro, vamos a cambiar de asunto y vamos a centrarnos en el Málaga Club de Fútbol y en la delicada situación que está atravesando en estos momentos y el papel que podría tener el Ayuntamiento de Málaga. De hecho, ayer hubo pleno del Ayuntamiento de Málaga, como les venimos contando en este programa, y este fue uno de los asuntos protagonistas. La Corporación Municipal al completo decidió cesar y reprobar la actitud del jeque. En donde no hubo tanta unanimidad fue en retirarle los terrenos de Arraijanal. ¿Cómo va a terminar todo este asunto? Bueno, nosotros planteamos una iniciativa ordinaria, aunque se discutieron, pues fue unánime, ¿no? La proposición de cuestiones relativa a la gestión del Málaga. Nosotros planteábamos, bueno, pues efectivamente nuestra inquietud, que es trabajar este tema desde un punto de vista responsable, sobre todo pues honesto, tranquilo y consensuado entre las tres administraciones. Importante que en este caso vayamos de la mano y además estamos absolutamente de acuerdo, así se ha planteado el trabajo y así se están estudiando todos los temas relacionados con todo lo que el Ayuntamiento de Málaga venía apostando. Yo decía, ¿no? Veníamos apostando por el Club de Málaga, pero no por el propietario del club. Es decir, todo lo que la apuesta que este ayuntamiento ha hecho por nuestro primer equipo ha sido, pues lógicamente, una apuesta en lo deportivo y sobre todo una apuesta por la imagen de ciudad. A nadie se le escapa la importancia de tener un equipo en primera división, ¿no? Nosotros instábamos al Málaga Club de Fútbol a, bueno, pues a trabajar, antes hablábamos de comunicación, ¿no? Trabajar la comunicación de una forma absolutamente transparente, porque hasta ahora es cierto que la comunicación desde el club hasta la administración y también con los socios minoritarios se quejaban de eso, ¿no? E incluso con la propia afición no ha fluido pues todo lo transparente que nosotros entendíamos que se debe trabajar esta información y sobre todo instábamos al Málaga Club de Fútbol a que no se puede en este caso bueno, pues escapar de la línea de trabajo que le ha marcado la Liga, ¿no? La Liga ha remitido al club un plan de viabilidad deportiva y un plan de viabilidad económica y de ahí no pueden salir porque eso es lo que garantizará el futuro del club. Decía, el equipo de gobierno ha negado la posibilidad de retirar la licencia a los terrenos de Arraijanal. Nosotros como ayuntamiento somos los principalmente interesados en que ese proyecto pues fuera y sea un éxito. Para eso además en su día adquirimos los terrenos de Arraijanal para protección no solamente y la proyección de la futura ciudad deportiva, sino para la protección de todo el entorno. Fue una apuesta económica importante. Y bueno, pues efectivamente no es que hayamos dicho no a la retirada de la concesión, es que la voluntad, o sea, no existe voluntad política para retirar esa licencia, es decir, tienen que concurrir las circunstancias por las que se dieron la licencia. El concejal delegado de urbanismo aludía a la ley del suelo del 2002 de Andalucía y decía expresamente no se puede, la paralización de la obra no son circunstancias de caducidad ni de resolución de la licencia. Tienen que concurrir y tienen que darse las circunstancias por las que se dieron y se dieron con un plazo. Efectivamente, cuando expire ese plazo, pues tendremos que estudiar efectivamente si es necesario o no la retirada de la concesión. Lo que sí yo recordaba
iba un poco en la línea, ¿no?, que apuntaba antes, de la importancia que para nosotros tiene todo ese entorno y el futuro de Arraijanal en esa apuesta, ¿no? Una apuesta que también hacía, un anuncio que también hacía la ministra Narbona, siendo ministra del Partido Socialista, cuando vino a Málaga, prometía a la ciudad en aquel momento pues la compra de todas las parcelas para llevar a cabo la protección de toda la zona del litoral y especialmente en ese entorno. Finalmente no adquirieron absolutamente ni una sola parcela y tuvo que llegar el ayuntamiento a apostar económicamente por la parcela, al igual que también lo está haciendo con ese parque metropolitano, porque hablábamos ayer de la futura ciudad deportiva, pero yo recordaba, la futura ciudad deportiva se ejecuta sobre un 20% en la totalidad del terreno. El resto, el 80% restante, formaba parte del proyecto también de la Junta de Andalucía, que tantísimas veces han prometido también a los malagueños para la construcción de ese gran parque metropolitano, y donde finalmente la Junta de Andalucía socialista nunca llegó a invertir absolutamente ni un solo euro. Es decir, es importante hacer memoria, es importante saber de dónde venimos y es importante, yo decía, trabajar con contundencia en este problema, que además es una preocupación generalizada de todas las administraciones y sobre todo de la afición, ¿no? Trabajar con contundencia, sin duda, pero con sentido común, ¿no? Dejándonos guiar por el sentimiento que quizá, bueno, pues es compartido de todos, ¿no? Y un poco por el enfado, ¿no?, hacia pues determinadas actitudes de la propiedad, sino teniendo en cuenta que hablamos de un club que es mucho más que un club deportivo, ¿no? Es un sentimiento de muchísima gente. Vamos a escuchar al resto de miembros de la mesa, pero de manera muy breve porque tenemos que irnos al termómetro. Fernando. No, a mí lo que pasa es que me produce una gran melancolía todos estos esfuerzos políticos en torno a una causa que al final estamos hablando de una entidad privada. Qué bien que es una entidad privada que representa un club, que el fútbol es la cuestión más importante de las menos importantes, que es promoción para la ciudad, todo lo que quieras, pero al final, si el señor dueño de este club, que está allí en su país sin querer saber nada de este club, sigue en sus 13, por muchos pronunciamientos que se hagan en el Pleno y muchas declaraciones que se hagan a nivel político, vamos a seguir igual. Esto sí. Sí creo que es momento de ciertas actitudes demasiado displicentes, demasiado de aprobación a la figura del jeque que hemos tenido, como ponerle una plaza, pues creo que eso es hora de retirarlas. Seguramente que lo de Arraijanal no, de lo de la academia no, porque es un problema de seguridad jurídica, lógicamente. Pero, oye, bien que se hagan estos pronunciamientos políticos, pero lamentablemente van a llegar a donde van a llegar. Sonia. Bueno, pues yo admitiendo mi desconocimiento del mundo futbolístico, tengo que decir, pero añadiendo un poco a lo que dice Fernando, yo al argumento de Elisa de que está muy bien hacer memoria y está muy bien saber de dónde venimos, pero yo creo que ahora mismo lo que le interesa a la gente sobre todo es saber hacia dónde vamos y qué es lo que va a hacer el ayuntamiento ante esta situación, porque estamos de acuerdo en que el Málaga Club de Fútbol pues es una entidad privada y que ahí poco podemos hacer, pero claro, resulta difícil no ser empático con toda esa afición, a pesar de que ya digo que a mí el fútbol no me va ni me viene, pero bueno, sé lo que es la pasión por otros deportes, ¿no? Y da mucha pena ver esa situación y da mucha preocupación pues ese estado de incertidumbre de esos terrenos donde iba a haber un proyecto. Y entonces a lo mejor también, si tenemos que saber de dónde venimos, pues a lo mejor tenemos que replantearnos de cara a futuros acuerdos si esas condiciones que se firmaron eran las más adecuadas o realmente habría que haber protegido esa inversión de una mejor manera, pues para que no se dieran estas circunstancias que ahora no permiten al ayuntamiento hacer nada, ¿no? A mí sí me gustaría preguntarte cuáles son esas circunstancias que se tienen que dar para que el ayuntamiento pueda actuar si ahora no se dan. Que concluya el plazo por el que se otorgaba la licencia. ¿Los 75 años? No, 36 meses de ejecución de la obra. Los 36 meses, Era vale. 36 meses desde la concesión de esa licencia. Lógicamente tienen que expirar para que se pueda argumentar la circunstancia legal suficiente para poder recuperar esa licencia, ¿no? A lo mejor se podrían hacer unos plazos de, bueno, 36 meses hasta que esto, pero a lo mejor al año pues ya tendría que haber hecho, yo qué sé, el proyecto, no lo sé. Algo que de alguna manera... La paralización de la obra, ayer lo aclaraba, insisto, el compañero de la gerencia,
Raúl López aclaraba que la paralización de la obra no son circunstancias determinantes para definir la caducidad de la licencia. Tiene que expirar el plazo, con lo cual, pues lógicamente nosotros, ¿cuáles son las aspiraciones? Pues que lleguemos a un acuerdo y que efectivamente el proyecto de nuevo se reanuden y se recupere la dinámica normal de la obra. Si esa circunstancia, lógicamente, finalmente fuera la que nos encontramos sobre la mesa, pues lógicamente el Ayuntamiento ya tendría la posibilidad legal de recuperar la licencia, ¿no? ¿Qué fecha finaliza esos 36 meses? 36 meses era, me parece que se dio en febrero, era a primeros del año 2021. ¿Algo más que añadir, Carlos? ¿O nos vamos al termómetro? Vamos más del tiempo. Estoy viendo que este es otro problema como el del hospital. La falta de infraestructura, la falta de financiación, perdón, en este caso del club del señor Fegue. Siempre un problema de financiación es lo que lleva arrastrando a... que la academia ya le importa tres narices, claro. De la situación en la que desde que no le salieron sus negocios que quería, pues ya no le importa para nada el club ni la ciudad. Es importante aclarar un tema que es fundamental, es decir, el contrato de concesión no se hizo a favor del Málaga, no se hizo a favor de la empresa, se hizo a favor de la fundación, y eso es determinante porque lógicamente la fundación no tiene ánimo de lucro, independientemente de quiénes sean sus patronos, no tiene ánimo de lucro, con lo cual no pueden enajenar esos terrenos. Eso es garantía, lógicamente, no del desarrollo de la futura academia, pero sí de garantía para el Ayuntamiento de la posibilidad de recuperar los terrenos. Creo que sería triste recaer otra vez en perder la categoría por un problema económico. Ya lo sufrió bastante la ciudad en su día, para que vuelva a repetirse la situación. Vaya. Sin duda. Con estos apuntes nos vamos al termómetro. Iniciamos el termómetro, ya saben, ese espacio donde nuestros tertulianos cogen las riendas del programa y pueden preguntarle lo que quieran a nuestra invitada, Lisa Pérez de Siles. El primero en preguntar hoy es Fernando. Adelante. Pues yo a la señora Pérez de Siles, como concejala de Comercio y Vía Pública, nuestra que es, me gustaría preguntarle qué ha pasado para que el problema de las terrazas, que hace un tiempo, no demasiado, parecía que iba a traernos el próximo apocalipsis, de repente parece que esté un poquito más calmado, y de paso preguntarle qué va a ocurrir con la Alameda. Hay cierto temor a que en la Alameda se repliquen ciertos comportamientos que han sucedido en otras plazas, en otras calles. ¿Cómo va a quedar la Alameda en ese sentido? Bueno, pues con respecto a lo primero que planteaba, la nueva ordenanza, la ordenanza de ocupación de vía pública, que ya entró en vigor hace pues, aproximadamente unos 8 meses, y a partir de esa aprobación nosotros asumimos un compromiso, y es mejorar la vigilancia y el control de esa ordenanza. Es cierto que mejoraba el anterior texto, se incorporaban pues, elementos de ocupación que antes no existían, que no se contemplaban en la anterior ordenanza, y efectivamente eso dificultaba pues, el control por parte de los inspectores y por parte de la policía local, y se incorporan a este nuevo texto, con lo cual se facilita el cumplimiento, pero sobre todo hemos mejorado la vigilancia, hemos mejorado también la comunicación. Antes hablábamos de comunicación, la comunicación con el sector de la hostelería es fundamental, su colaboración y su complicidad. Con respecto al tema de la Alameda, en el plan de la Alameda, en el desarrollo urbanístico de la Alameda, iba acompañado del desarrollo de un plan de aprovechamiento específico. El plan de aprovechamiento específico lo que intenta es ordenar no solamente los espacios posibles de la futura ocupación de la Alameda, sino también la densidad de esa ocupación. Es decir, es un instrumento que te permite limitar la ocupación, sobre todo garantizar diferentes usos, es decir, que no todo tiene que ser hostelería o no todo tiene que ser comercio, es decir, un Zara, en fin, lo que te garantiza son los distintos usos en una avenida principal importante para nuestra ciudad, y sobre todo también la densidad en la ocupación, es decir, los espacios que estén ocupados van a estar ocupados con una densidad determinada. Hoy precisamente hemos tenido la reunión tanto con los comerciantes del entorno Alameda, el colectivo de entorno Alameda, como con el colectivo de Mao. Se le ha dado la información sobre circunstancias de ese plan de aprovechamiento que ellos previamente ya conocían, y ya empezaremos, porque ya tenemos la disponibilidad, tenemos ya el uso de algunas zonas, empezaremos ya con la concesión de las nuevas licencias.
Escuchamos ahora la pregunta de Sonia Blanco. Tiene que ver con la ocupación de vías públicas, pero más con el área de movilidad y tiene que ver también con la Alameda, porque yo le quiero preguntar, aunque sé que no es competencia directa suya, ¿qué va a pasar bueno, con esa nueva normativa que va a regular los vehículos de movilidad propia, como usuaria que soy de uno de ellos, y que, por ejemplo, en el tema de la Alameda, que antes había un carril bici que discurría por detrás de las paradas de autobuses, ahora de momento ha desaparecido y se reanuda en el puente de la Alameda. No sé si realmente ahí se va a prever un espacio, y bueno, en general en la ciudad, porque todos los usuarios que estamos intentando coger un poquito menos el coche y contaminar un poco menos, nos vemos con esa incertidumbre, y son muchos los que todavía no se atreven a pasarse a ese tipo de vehículos ante la incertidumbre de lo que va a pasar con las normativas. El carril bici discurre por la zona norte, precisamente hay zonas que todavía no están habilitadas, Es que no ese están carril, marcados, porque están todavía ocupadas por la obra, ¿no? Por los espacios de la obra del metro. Precisamente hace muy pocos días, ¿no? Se cuestionaba con cargo un informe de la OMAU. La OMAU planteaba al ayuntamiento, ¿no?, que quizá el proyecto de peatonalización ha sido poco ambicioso. Ellos planteaban que una peatonalización total. Precisamente por eso, ¿no?, por la apuesta por la movilidad sostenible y por posibilitar a todos los malagueños que vayan en transporte público a la Alameda, por lo que finalmente no se acomete el proyecto de peatonalización total. Efectivamente, ahí tiene prioridad en el proyecto peatonalizado el peatón, sin lugar a dudas, y fundamentalmente el transporte público. Y la última pregunta del programa de hoy la hace Carlos Camacho. Pues curiosamente también un poco con el tema de las obras que se han comenzado ahora con el nuevo colector ahí en los entornos del futuro del Moneo y demás, y las obras que están inconclusas todavía en la zona de la Plaza del Corte Inglés y demás, si se tiene previsto algún plazo, alguna agilización de la finalización de obras, porque eso está permanentemente ahora colapsado de tráfico, penoso para todo el centro. Entonces se van a agilizar, con idea de finalizar pronto. Yo he visto que terminan a las 6 de la tarde, termina la obra y ya está, y hasta mañana o hasta el día siguiente otra vez. Entonces eso da la sensación de que va a durar demasiado tiempo. Las obras del colector son unas obras que sí está acometiendo la Gerencia Municipal de Urbanismo y que tienen que ver con la futura urbanización también del proyecto del metro en la Junta de Andalucía. La consejera no ha dado un plazo, con lo cual si la consejera no lo da no me voy a atrever yo a hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que se planteaban un objetivo, ¿no?, que no sé si será o no muy ambicioso, pero a nosotros nos vendría genial desde el ayuntamiento y como ciudadanos más todavía, ¿no?, que es la apertura a final de año para la próxima fiesta de la Navidad, ¿no?, para que ya estén plenamente disponibles para todos los malagueños. Ese sería un escenario ideal para nosotros, pero insisto, no es el plazo que yo puedo comprometer desde el ayuntamiento porque tampoco lo ha hecho la consejera. Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, pero antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia de nuestra invitada y a nuestros tertulianos. Nosotros volvemos el próximo miércoles aquí a Málaga Examen, en Canal Málaga. Buenas noches y disfruten de lo que queda de semana. Adiós.